Sean bienvenidos a este canal. Si usted aún no se ha suscrito, puede hacerlo en este momento. Active la campanita de notificaciones para recibir notificaciones al momento en que subamos un nuevo video. Ahorita vamos a ocuparnos de algo muy importante, como es que el sufrimiento no te altere. ¿Qué es el sufrimiento? Podemos decir que el sufrimiento es una alteración al sistema nervioso. Las causas son muchas y abundantes, pero voy a mencionar algunas. Puede ser por el temor, puede ser por la frustración, por el no querer hacer y el no poder hacer. Y en este caso lo importante es que usted y yo comprendamos el sufrimiento. Esa va a ser la misión en este instante, que usted y yo comprendamos lo que es el sufrimiento. Hay cosas que nosotros no podemos evitar. Hay sufrimientos en nuestra vida que no lo podemos evitar. Y de eso debemos de estar claros. Algunas personas enfatizan en el hecho de que si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no impide el sufrimiento? ¿Por qué si Dios es tan todopoderoso y no impide el sufrimiento? Entonces la conclusión que ellos hacen es, entonces no es un Dios bueno. Y si es un Dios bueno y no impide el sufrimiento, entonces ¿será un Dios todopoderoso? Esas son una de las incógnitas, las dudas que hoy en día se están viendo en el medio. Usted puede encontrarse a personas en la calle, en su vecindad, incluso en su propia familia, que están pensando de esta manera. Están pensando, bueno, realmente Dios es bueno, realmente Dios es poderoso, porque si fuese bueno o si fuese poderoso, entonces no estuviéramos en la circunstancia que hoy en día estamos, en una circunstancia en la que nosotros nos encontramos en la preocupación, en la intranquilidad. Ahora la pregunta y el dilema es, ¿puede un Dios bueno y todopoderoso existir en un mundo lleno de dolor? Para poder hacer una semejanza de lo que estoy hablando, voy a parafrasear la historia de una madre para poder ejemplificar lo que quiero decir en este instante. Y aquella madre tenía una niña de 18 meses. Aquella niña era una niña muy alegre, andaba de un lugar a otro, pero en un momento dado empezó a tener fiebres altas. La llevó al médico y aquel médico dijo, bueno, hay que hospitalizarla, se necesita hacer una serie de exámenes. Dentro de esa serie de exámenes tenía que hacerle una extracción de sangre y líquido, y que en este caso en el bracito debía tomársele la muestra de sangre. Y también en la parte de la espalda, para poder extraer y analizar el líquido cefalorraquídeo. Es una parte muy sensible, muy delicada, de mucho dolor. Y entonces aquella niña estaba ante extraños. Y tenía que hacérsele este examen, y aquellos padres estaban cerca de aquella niña. La mirada de aquella niña era una mirada con dudas, que no comprendía la situación. Estaba viendo que iba a ser lastimada por aquellos extraños que eran los médicos. Y decía aquella niña en su mente, decía, bueno, ¿y por qué mis padres no hacen nada? Si tienen el poder para hacerlo, ¿por qué no impiden que yo pueda ser lastimada por estas personas? Entonces aquel padre se le acerca a la niña y le dice, te va a causar un poco de dolor lo que te van a hacer estas personas, pero es necesario que se haga porque de esa forma ellos van a poder encontrar qué tipo de medicamento van a utilizar para poder sanarte. Y así fue. Aquella niña, desde ese momento, la intranquilidad que tenía se acabó al instante. Aquella inquietud que tenía de moverse de un lugar para otro para evitar los pinchones de las agujas, bueno, cesaron. Aquella niña tranquila dejó que se hiciera el procedimiento. Al final,
se encontró la cura de aquella niña y obviamente se le salvó la vida. Esto nos da una idea de lo que sucede. Dios está sabiendo lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en cada momento, a cada momento de nuestra vida, lo que estamos viviendo en cada instante de nuestras vidas. Y Él está sabiendo qué es lo que nos está pasando. Puede ser que nos esté pasando como estaba sucediendo con aquella niña. Puede ser que estemos diciendo, bueno, y entonces, si Dios tiene todo el poder para impedir esto, ¿por qué no lo hace? Si Dios es bueno, si Dios me ama como realmente lo dice su palabra, entonces, ¿por qué no lo está demostrando? Ni más ni menos como sucedió con aquella niña, aquel padre sabía por qué lo estaba permitiendo. Sabía por qué debía de pasar lo que estaba pasando. Ni más ni menos sucede con nosotros. Dios sabe el momento en el que debe actuar, en el momento en el que va a actuar en nuestra vida. Esta parte es importante que nosotros podamos comprenderla porque la incomprensión es un peligro, es un riesgo. ¿De qué manera nosotros vamos a enfrentar el sufrimiento que estamos viviendo? ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestro carácter ante el sufrimiento? Es importante que usted y yo podamos tener una actitud desde una perspectiva cristiana. El salmista dijo en su palabra, veamos lo que dice Salmo en el capítulo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué nos abatimos? Bueno, una de las razones por la que este mundo se abate es precisamente porque no han comprendido lo que es el sufrimiento. Para el cristiano, el sufrimiento representa la oportunidad más grandiosa para poder demostrar nuestra fe, para poder demostrar lo que realmente nosotros sentimos en nuestro ser. Podemos encontrar en el sufrimiento la experiencia más grande para poder crecer en nuestra fe. La perspectiva cristiana nos lleva a poder tener los sufrimientos o a poder pasar los sufrimientos a que vengan y descansen en la bondad de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, habrán en nuestro alrededor muchas razones por las que usted y yo podamos pensar que debemos de dudar la palabra de Dios. Habrán muchos comentarios de personas, incluso quizás personas muy cercanas a nosotros, que quieran burlarse de nuestra fe. Que vengan y digan, bueno, ¿y entonces dónde está tu Dios? Del cual ustedes me hablan, de quien ustedes dicen que es el Dios Todopoderoso. ¿Y a dónde está? Si está sufriendo igual que yo. Y usted pudiera venir y poner en duda su fe, su confianza en Dios. Usted pudiera decir, bueno, realmente tienes razón. Y a partir de hoy yo guardo mi Biblia y no la vuelvo a leer nunca más. Y usted puede decir también, bueno, a partir de hoy voy a dejar de perder mi tiempo en la oración. Yo ya no me voy a comunicar con Dios porque Dios no me escucha. Recordemos lo que pasó en el Edén. La serpiente engañó a Eva para hacerla dudar de la bondad de Dios. Hay muchas personas que se ocupan para eso, para hacernos dudar de la bondad de Dios, así como lo hizo la serpiente. Imagínense que en qué tiempos estaba en el huerto del Edén, en qué momento se dio, cuáles eran las circunstancias en las que se dio ese engaño. Dice la palabra de Dios, todo era bueno en gran manera. ¿Se imaginan cómo es destructivo la maldad?
que aún en los tiempos buenos se corre el riesgo de sembrar la duda sobre la bondad de Dios. Imagínense en los buenos tiempos. Ahora imagínense en los momentos como los que hoy en día estamos viviendo. El riesgo es mucho mayor. El riesgo, podríamos decir, que está aún más alto de que usted y yo tengamos la tentación de querer o de poder dudar a las promesas de Dios, de poder dudar de la bondad de Dios. Y de eso nosotros debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de ser engañados por el mal, engañados incluso por los más cercanos. Es allí cuando usted y yo nos vamos a tomar de nuestro Dios para que todos nuestros sufrimientos descansen en la bondad de Dios. Tener una perspectiva cristiana ante el sufrimiento también implica que nosotros debemos de poner nuestros sufrimientos ante el poder de Dios. Una vez más, volvemos a reiterar, el poder de Dios puede rescatarnos de cualquier situación de dolor. El poder de Dios puede rescatarnos de cualquier situación de dolor. ¿Qué es lo que usted está sufriendo hoy en día? ¿Cuál es la razón por la que usted está sufriendo? Sufrimos de forma externa muchas veces. El sufrimiento a veces viene de una forma externa, pero también el sufrimiento se llega ante nosotros de una forma interna en nuestras emociones. Pudiese ser que externamente, físicamente lo estemos sufriendo con alguna enfermedad o con alguna situación que es externa, que está entre nosotros, está en nosotros. Pero también puede ser interna. Puede ser que todos mis problemas que están en la mente, en el subconsciente, me están haciendo sufrir. Y es por eso que no importa qué tipo de sufrimiento estamos teniendo, no importa qué dolor tan profundo usted esté sufriendo, lo importante es que esté consciente que cada sufrimiento que usted tiene reposa en el poder de Dios. Qué importante es que nosotros tengamos en mente esta palabra, porque también nuestro sufrimiento debe descansar en la sabiduría de Dios. ¿Qué significa? Bueno, usted puede decir, ¿y en qué momento va a terminar mi sufrimiento? ¿En qué momento va a terminar mi agonía? ¿En qué momento va a terminar mi aflicción? Hermano y hermana, solamente le puedo decir que Dios en su inmensa sabiduría sabe en qué momento va a ser. Solamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es declarar que ese sufrimiento es necesario para probar nuestra fe y mostrar que nuestra fe es genuina. Esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos. La verdad que hay muchas cosas por las cuales usted pudiera estar diciendo que está en un estado de sufrimiento. Pero esas son las razones, las múltiples razones que tenemos para poder crecer en nuestra vida espiritual. Dios nos invita a que nosotros vengamos y tengamos paz cuando estamos en el sufrimiento. Que tengamos gozo en medio del sufrimiento. Cuando te halles en diversas pruebas, Él sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe el momento en el que nuestro sufrimiento va a terminar. Usted pudiera decir, bueno, ya es demasiado tiempo. Ya he pasado mucho tiempo con este sufrimiento.
debemos dejárselo en las manos de nuestro Dios. Es cada uno de nuestros sufrimientos también debe descansar en las promesas de Dios. Significa de que nosotros vamos a poner en las manos de Dios todos nuestros sufrimientos. Significa de que usted y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Adoptados como hijos de Dios, y nos ha prometido una herencia que es eterna y que es gloriosa. Esa es una gran razón por la que usted y yo no podemos desmayar en nuestra vida cristiana.